Saludos amigos. Asamblea Millennial para violar la ley como Novoa. Me encontré estos días que acaba de instalarse la nueva Asamblea Legislativa en el Ecuador con un reportaje interesante de Coavisa que señalaba que un 55% de quienes integran la nueva Asamblea están ubicados entre los millennials, es decir, en edades entre los 18 y los 30 hasta llegar a los 40. No es un problema de edad, digo yo, y la definición de millennial ha sido adoptada universalmente para clasificar a este grupo etario. Sin embargo, ¿qué me preocupa de esa definición de millennial? El comportamiento de la primera sesión nomás. Ahí ya da para pensar, para reflexionar y tener pánico de que esta sea una asamblea de millennials. Y lo voy a decir claro, es resultante no solo de mis observaciones. El fenómeno de los millennials en la política últimamente es motivo de estudio y de preocupación. Lean a Manuel Castel y lo que significa el Estado Red si se quieren meter a la política. Pero yo les digo, en resumen, en lo político, los millennials lo único que significan es el triunfo del individualismo, el manejo solo de los derechos en torno a su tribu, el retiro de la identidad, se quedan sin identidad, se niegan a tener historia y por lo tanto no tienen patria. Lo que voy a decir es motivo de estudio. ¿Cuál es el pensamiento de los millennials reflejado no en el mundo? Pongámoslo solamente acá en nuestra campaña electoral que acabamos de vivir y elegir la asamblea que se posesionó este 14 de mayo del 2025. La campaña de los millennials en las redes sociales, especialmente del grupo mayoritario de ADN y también de los otros grupos políticos, fue sin ética. Sin ética política, sin respeto a las normas, faltando a la verdad, sin consideración a las personas y su dignidad, ofendiendo e insultando a sus rivales, inventando hechos, llenando de falsas noticias y con un discurso falso e hipócrita. Si lo que estoy diciendo no es cierto, entonces basta entrar a los X, a los Facebook y a los TikToks de quienes son los nobles asambleístas millennials y se encontrarán con que están llenos de lo que acabo de decir. Peor aún, a lo largo de la campaña hicieron gala de un alto desconocimiento de su historia, desconocimiento de los hechos verdaderos, de las personas en el país. Desconocen la política real porque no la viven en sociedad. Viven inventándose datos y cifras y respetan a los viejos y su experiencia con un conocimiento superficial de redes, sin profundidad alguna, sin lectura de libros, textos, documentos y demás, sin veracidad, sin comprobación de las verdades y basados más bien en rumores que se inventan, que dan por verdadero lo falso, con una mediocridad digna de los millennials ecuatorianos, porque no faltaba más. Ahora me dirán que no todos son así y yo compartiré ese criterio y no voy a generalizar, pero sí encuentro un comportamiento mayoritario de este tipo en una buena parte de aquellos que se expresaron en política en la campaña. Hay excepciones y hay muchachos que realmente merecen mi reconocimiento por su estudio, su capacidad y su profundidad, pero no son la mayoría, de eso sí les aseguro. Una vez que hicieron una campaña de este tipo, los millennials llegan a la asamblea en condición de asambleístas y desde el primer momento, desde el 14 de mayo a las 10 de la mañana, se comportaron tal cual como si estuvieran en redes. El presidente Niels Olsen es el fiel reflejo de ese pensamiento millennial. No leyó la ley orgánica de la legislatura, no conocía el reglamento para dirigir las sesiones, despreció el conocimiento. Y ahora nos sale en un absurdo mediocre, con que Guayaquil es un país con 6 millones de habitantes, por Dios, muy gaznápiro el representante de la Asamblea Millennial. Refléjese en él. Y en cuanto a usted, señor presidente, les recomendaría que corrija y que lea. Vaya más allá del TikTok, por favor. Los millennials elegidos actúan
como en redes sociales. Especialmente ese comportamiento lo veo ya en el poder de los asambleístas de ADN. No respetan al otro, son individualistas, estimulan el comportamiento traicionero, eligen vocales traidores, no toleran a sus rivales, le quitaron la palabra a Revolución Ciudadana o a los propios socialcristianos que eran sus socios para que no reclamen. Y su actitud es detestable y arrogante, provocando a sus rivales para que reaccionen y después insultarlos, como en redes sociales, tal cual. Estos millennials que han llegado, especialmente los muchachitos que están en ADN y algunos otros más, no respetan los derechos del otro, no respetaron el buen nombre, como en la campaña, no respetaron la dignidad humana y llegan al poder y no respetan ni la democracia ni las leyes. Las leyes para estos millennials no existen. Una prueba puntual es lo que pasó en esa sesión. Las leyes para estos millennials no existen y tampoco respetan su palabra, como lo hacen en las redes, al punto de que ellos violaron sus ofertas a socialcristianos y pachacútics, a los que los usaron para hacer elegir a Niels Olsen y después hacerse los locos y con quitarles el micrófono se acabó todo el problema. No responden por ello, ¿verdad? Notaron algo peor. En el pacto, en la alianza que elige a Niels Olsen de los asambleístas de ADN, los socialcristianos, los pachacútics, los independientes, los adquiridos, los traidores y demás, no exhibieron nunca un plan legislativo. Nunca un plan legislativo. En campaña algo dijeron, pero era muy superficial. Todo es respaldar a Noboa, en términos hasta populistas, y no permitir que el correísmo vive en el Ecuador. Su única razón de ser, y lo demuestran en su discurso, es acabar con el correísmo, extinguirlo. Hasta tanto, hay que humillarles para luego someterlos, eligiendo gente que traicionó a ese partido como Revolución Ciudadana o a los socialcristianos de sus propias filas. No les importó comprar conciencias y destruir la honra de las gentes. Se comportan con ese afán de acabar con el correísmo, como lo han hecho a lo largo de la historia los militares ecuatorianos en algún número. Algunos, y son varios, de ellos para quienes su gran meta es destruir a la izquierda. Ellos también, para lo cual deben, y no dudo que el pensamiento lo tienen, que hay que asesinar a los comunistas, desaparecer a los socialistas, extinguir a los izquierdistas y beberse la sangre de los correístas para declararse triunfantes y vengadores. Ese es su gran objetivo. ¿Qué plan de gobierno? ¿Qué plan legislativo? ¿Qué normas? ¿Qué leyes? No, ellos llegaron para acabar con el correísmo. Se refleja en dónde, no solo en sus discursos. Lean sus redes sociales. Vean de qué están llenas sus redes sociales, de esto que acabo de denunciar. ¿Es humano eso? No, para nada, en lo absoluto. Y créanme, no hay que sorprenderse que los millennials de la Asamblea Ecuatoriana se comporten de esa manera. Si han tenido el mejor ejemplo del presidente millennial, pues no faltaba más. El presidente millennial, como Daniel Noboa Asín, se ha caracterizado en este tiempo de gobierno por violar las leyes, por irrespetar las normas, gobernar a lo que le da la gana, no tolerar a sus rivales, no respetar a la democracia y gobernar a su buena forma y manera. Esa es de inspiración para la Asamblea Millennial. Así se están comportando y no estoy más convencido que ahora que así se comportarán en lo que viene del tiempo que les toca conducir el gobierno. Así van a manejar el Ecuador. Miren, ya lo hicieron desde el día inaugural de la Asamblea. Ya lo ha hecho Daniel Noboa desde el 23 de noviembre del 2023. Con la presencia grotesca ante la historia de los millennials ecuatorianos, ahora hay que pensar en toda la siembra maligna del presidente Noboa con su ejemplo, y ahora tiene un buen grupo de seguidores que llegan para no respetar ni las leyes, ni las normas, ni la democracia.
esa será la asamblea que tendremos. Y tampoco hay que sorprenderse que no respondan. Y tampoco hay que sorprenderse que no asuman las consecuencias de sus actos. Y tampoco hay que sorprenderse que actúen de manera tan cínica como lo dice el filósofo del cojudismo, Antonio Ricaurte, muy cercano a Daniel Noboa. Se hacen los cojudos ante los reclamos en un comportamiento vil y traicionero, porque total, según Ricaurte, no es malo ser cojudo, porque se llega a ser presidente de la República. Y no es que moleste que existan tantos cojudos, porque como decía ese fantástico cantautor argentino Facundo Cabral, cuando le preguntaron por la existencia de tanto cojudo, les dijo: no, si lo que me preocupa es que son muchos y que se reproducen fácilmente. Y los cojudos eligen presidente. Y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. El comportamiento llegará a ese y a más extremos. Veremos una asamblea digna de redes sociales, con discursos de inteligencia artificial y conocimiento tiktokero. El Ecuador, por cierto, no tiene reclamo porque eso fue lo que eligió. Y cuando comiencen a sentir todo lo vergonzoso que implica tener una asamblea millennial a lo ecuatoriano, se les podrá decir en la cara, especialmente a los estupidizados del cartón: eso querían, eso tienen. Asamblea de millennial. ¡Qué tragedia! Esto hiciste, país. Ahora sí te lo puedo decir frontalmente. Esto hiciste, país. Le quiero pedir a usted que me acompañe, los que quieran, por favor, acompáñenme en Ecuador Inmediato Premium. Les pido especialmente en este momento. Es cuando más apoyo necesitamos. Acompáñenme, afíliense en Ecuador Inmediato Premium. Deme su clic en gracias, deme su like, aporte a nuestro crowdfunding y por favor permítanos seguir contando la historia. Asamblea de Millennials. Ya veremos. Ecuador Inmediato en la lucha por la verdad y la vida. Y ahora, ¿quieres saber cómo afiliarte a Ecuador Inmediato Premium? Sigue estos pasos. En nuestro canal oficial de Ecuador Inmediato en YouTube, busca el botón que dice Unirse, justo al lado del botón de suscripción. Selecciona tu plan de membresía. Sigue los pasos para completar tu pago de forma segura desde tu cuenta de Google, tarjeta de crédito o débito. Y listo, ya eres parte de Ecuador Inmediato Premium. Al convertirte en miembro por solo $3,99 mensuales, tendrás acceso diario a nuestros editoriales exclusivos, análisis profundos, directos y contenido reservado solo para miembros de Ecuador Inmediato Premium. También puedes apoyarnos con el botón de gracias en nuestros editoriales y aportar en nuestro crowdfunding, en las cuentas del Banco del Pacífico, del Banco del Pichincha, a nombre de Ecuador Inmediato. Únete hoy y ayúdanos a seguir contando la historia. Y con ello, ya eres parte de nuestro mundo. Siempre bienvenido a Ecuador Inmediato Premium, a disfrutar su contenido en exclusiva, para seguir contando la historia.